Muy buenas noches, damas y caballeros. Soy Sara y les doy la bienvenida a una noche más de lecturas productivas. Así es. ¿Por qué lecturas productivas? Porque vamos a tomarnos el tiempo para leer los libros, pero para compartir las lecturas. Y hoy día, como todos estos 10 días anteriores, estamos leyendo el libro del doctor Mario Alonso Puig. ¿Se acuerdan de él, no es cierto? Míralo. Él es. ¿Ve? Ajá. Bueno, lo estamos viendo bastante en TikTok, con muy buenos consejos, con cosas que nos hacen pensar, reflexionar, encontrar, de hecho, darnos cuenta, hacer conciencia. Y en este libro de mindfulness, que significa la mente presente, mantener una mente plena, cómo mantener la mente plena, y es el arte de mantener la calma en medio de la tempestad. ¿Qué cosa es mantener la calma en medio de la tempestad? Que puede pasar alguna cosa difícil, de repente, lo que tú te puedas imaginar, desde un enfrentamiento hasta un desafío en la vida, y entonces eso va a significar que puedas reaccionar de la manera adecuada. Permíteme un ratito, me voy a ir a ajustes antes de que me digan nada. Acá, muy bien. Si no nos preguntan después. Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí estamos. Vamos a hacer la lectura del capítulo 11. Hoy día nos toca el capítulo 11. Entonces vamos al capítulo 11, que se llama Vivir en un mismo país con dos reinos enfrentados. Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. O sea que cuando uno dice, sí, porque tú y yo somos diferentes, por eso nos llevamos mal, y no, no. Y que tenemos que ser iguales para ayudarnos mejor, tampoco necesariamente es cierto. Pero veamos qué nos dice el doctor Mario Alonso Puig en este libro, para tomarnos un respiro y entender un poquito esta terapia alternativa tan interesante como es el mindfulness, que de hecho nos ayuda no solamente a entender cómo funciona el tema de la mente, en el sugestivo lema siguiente, que la verdad os hará libres, haciendo referencia a las palabras de San Juan. Roy Perry fue galardonado en 1981 con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre las diferencias que hay en el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales. El cerebro se parece a una nuez una vez que hemos quitado la cáscara, y cada uno de sus lados correspondería a un hemisferio cerebral, como esta figura de acá. Los dos hemisferios cerebrales. Si bien es cierto que el cerebro funciona como un todo, y por ejemplo en el caso del lenguaje, aunque el área de Broca, que es la responsable de la capacidad de hablar, se encuentra en el hemisferio izquierdo, el derecho es quien aporta la modulación de la palabra y el silencio entre ellas. Este funcionamiento en mosaico es lo que hace que no podamos separar de forma tan manifiesta lo que corresponde a cada hemisferio, no en lo que se refiere al movimiento del cuerpo, sino en las denominadas funciones superiores del cerebro humano. El hemisferio izquierdo mueve el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho mueve el lado izquierdo. Y eso es, en neurociencia, algo que está muy claro antes de las investigaciones de Sperry. Precisamente por eso, una persona que tenga una hemorragia en el hemisferio izquierdo tendrá problemas de movilidad en el lado derecho. La vía piramidal lleva los estímulos de la corteza cerebral motora hasta las neuronas motoras de la médula espinal, que mandan las órdenes a los músculos para que se contraigan. Se cruza, esta vía piramidal, se cruza del lado en un determinado punto de su trayecto. Es lo que se conoce como la decusación de las pirámides. Esos nombres técnicos, pero bueno, pasemos por los nombres técnicos para podernos también enterar, ¿no?, de cómo funciona y cómo se llaman.
Todo el equipo de Sperry demostraron que en aquellas funciones cerebrales que están especialmente conectadas con el procesamiento mental, el almacenamiento de recuerdos, las experiencias emocionales y la relación con distintos órganos del cuerpo, la diferencia entre ambos hemisferios es muy llamativa. En realidad no es que solo tengamos dos hemisferios cerebrales distintos, sino que cada uno está conectado con una mente que procesa la información de una forma diferente y particular. Uno de los elementos más apasionantes de la investigación sobre los efectos del mindfulness tiene que ver precisamente con la observación de cómo esta práctica interacciona con estas dos mentes tan distintas. Algunos de los descubrimientos más relevantes que se han hecho entre los hallazgos de Sperry en relación con las funciones que llevan a cabo ambos hemisferios cerebrales y que tienen una clara repercusión del funcionamiento de la mente son dos puntos aparte. El hemisferio izquierdo contiene el esquema corporal del hemisferio derecho. Perdóname. Nuevamente, dos puntos aparte. El hemisferio izquierdo contiene el esquema corporal del hemicuerpo derecho. Sin embargo, el derecho contiene el esquema corporal de la totalidad del cuerpo. Eso no sabía yo. ¿Tú sabías? Esto quiere decir que el hemisferio izquierdo tan solo recibe información de la mitad derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho recibe información de los dos lados. Por eso las lesiones en el hemisferio derecho, a diferencia de las del izquierdo, pueden producir perturbaciones tan grandes en la imagen del cuerpo que el enfermo puede no reconocer una parte del cuerpo como propia. El hemisferio izquierdo es incapaz de comprender ciertas reacciones emocionales. Esto es así porque su significado es asequible solo desde la memoria del hemisferio derecho. Ambos hemisferios disponen, por consiguiente, de distintos registros de memoria y tienen distintos tipos de recuerdos. El cuerpo calloso es el puente principal por el que intercambia información de un hemisferio al otro y tarda unos 10 años en madurar. Por tanto, es difícil que el hemisferio izquierdo entienda el alcance de ciertas experiencias que se vivieron a temprana edad y que han dejado un intenso recuerdo emocional. Ahí entramos en la cancha de lo que nos pasó cuando éramos niños, No te pierdas esto. El hemisferio izquierdo además madura más tarde que el derecho y por tanto tiene gran dificultad para acceder conscientemente a dichas improntas emocionales. Por eso la explicación que nos da el hemisferio izquierdo sobre la razón por la que nos enfadamos poco tiene que ver con el verdadero motivo de enfado, algo que solo conoce el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo presta atención a las palabras, los datos y las expresiones verbales. Sin embargo, el derecho fija y se refija en algo completamente diferente. Este se enfoca en lo que expresa la cara y un tono de voz. Por eso, su importancia es extrema a la hora de poner en marcha conductas defensivas o de aproximación. Charles Darwin publicó en 1872 un libro que se anticipó ampliamente a su época. Se titulaba La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Este libro contiene dibujos y fotos de expresiones faciales que fueron absolutamente revolucionarias en su época. Saber leer la cara y sobre todo las microexpresiones faciales, que a veces duran tan solo un instante, es esencial para conocer la intención de las otras personas. El hemisferio derecho, que es la clave en este sentido y por eso es el más importante de los dos, en lo que a socialización se refiere. Aquí está el tema. El hemisferio izquierdo se fija en el contenido de lo que está hablando, mientras que el hemisferio derecho pone su atención en la forma, en la manera en la que se dicen las cosas y que revela la emoción que acompaña a la palabra. El hemisferio izquierdo percibe las cosas diferentes a las que las percibe el derecho. Por consiguiente, es capaz de reconocer tan solo un aspecto de la realidad, aquel que tiene que ver con la separación entre las cosas. Es también el hemisferio izquierdo el que cataloga, clasifica, etiqueta y elabora conceptos y explicaciones. El derecho no está tan interesado en reconocer como en comprender, y no está tan interesado en analizar cada parte de un todo como en conectar todas las partes que forman ese todo.
Interesante, qué tal complementariedad y contradicción, ¿no? El hemisferio izquierdo marca los límites espaciales entre las distintas cosas, mientras que el derecho percibe la unidad. El hemisferio izquierdo es la sede de la conciencia consciente. ¡Wow! A diferencia del derecho, que es la sede de la conciencia inconsciente, el hemisferio izquierdo es la sede de la mente consciente, mientras que el derecho es la sede de la mente inconsciente. La mente inconsciente no habla, pero sí expresa a través de los sentimientos y de esos cambios en el cuerpo a los que conocemos como emociones. La mente, el hemisferio derecho es el más importante en lo que se refiere a la regulación de la homeostasis o equilibrio interno del cuerpo. Por eso se ha de recibir información de ambos lados del mismo. El lóbulo frontal del hemisferio derecho es mucho más importante en la regulación de la atención. Más que el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, a lo largo de estos distintos capítulos del libro he hablado de la relevancia que tiene el entrenamiento en la atención y cómo la práctica del mindfulness nos puede ayudar a eso. Las ondas cerebrales del hemisferio derecho y el izquierdo son distintas. El electroencefalograma registra la actividad eléctrica del cerebro mediante una serie de electrodos colocados en el cuero cabelludo, donde se observan distintos patrones de actividad en ambos hemisferios cerebrales. Las ondas en el hemisferio izquierdo son predominantemente beta, rápidas, de 14 a 30 Hz y de escasa amplitud, mientras que las que se registran en el lado derecho suelen ser más lentas y de mayor amplitud, tipo alfa, 8 a 13.99 Hz, teta de 4 a 7.99 Hz y delta de 0.1 a 3.99 Hz. En realidad se ven así y que habría que ahondar mucho más en eso, ¿no? Ok, ya hemos visto que cuando es el hemisferio derecho, que es la puerta del inconsciente, el que participa y principalmente funciona, tenemos una mayor presencia de ritmos alfa, teta y delta, lo cual indica una sincronización de grupos neuronales más amplios. Cuando no son determinados por grupos neuronales los que sincronizan su actividad, sino que esta sincronización se extiende a ambos hemisferios cerebrales. Entonces la presencia de dichas ondas son más lentas y de mayor amplitud en parte de la corteza cerebral. Es por ello, precisamente, por lo que se puede tener un acceso consciente a recuerdos ocultos en el hemisferio derecho y específicamente en el sistema límbico. Este es el motivo también por el cual durante la práctica del mindfulness se puede entrar en contacto con dichos recuerdos de alto contenido emocional, los cuales son transformados a la luz de la conciencia. Esta podría ser la explicación de por qué durante la práctica del mindfulness se reparan tantas heridas emocionales. Sabemos que se han reparado no porque nos hayamos dado cuenta de que dicho proceso sanador ha tenido lugar, sino porque ya no reaccionamos ante ciertos estímulos como lo hacíamos antes. El hemisferio izquierdo se guía por la línea del tiempo. Durante las prácticas contemplativas desaparece la línea del tiempo y se entra en contacto con un presente continuo. Ambos lóbulos frontales sostienen en gran medida nuestro sentido de identidad. El izquierdo como narrativa y el derecho como mundo experiencial. El primero nos explica cómo somos y el segundo nos lo hace sentir. Nuestra cosmovisión, la forma de ver la realidad, tiene componentes verbales asociados fundamentalmente al hemisferio izquierdo y componentes no verbales asociados al derecho. El conflicto intrapsíquico es la norma en la que todos tenemos heridas emocionales, humillaciones, falta de amor, sensación de incapacidad, abandono, rechazo, marginación, que han dejado una impronta en nuestro hemisferio derecho, la cual no es de fácil acceder. El izquierdo es el que nos permite ser conscientes de algo. Así que figuras críticas y punitivas siguen viviendo dentro de nosotros. El niño herido sigue anhelando el cariño que no experimentó en ciertos momentos de su vida y sigue haciendo lo que sea necesario para hacerse querer.
Debido a estas improntas emocionales, cuando algo nos recuerda aquel dolor, reaccionamos violentamente, huimos o nos bloqueamos. Cuando el hemisferio derecho empieza a marcar el ritmo en lo que la actividad cerebral se refiere, entonces puede producirse esa sincronización en la que dos hemisferios empiezan a dialogar entre sí. Es de esta manera como ciertos conflictos intrapsíquicos contenidos en la memoria del hemisferio derecho pueden, a la luz de esta conciencia expandida, ser resueltos. Imagínate cómo es que en realidad se resuelven los problemas emocionales que no son conscientes, ¿no? Hay una parte consciente y una parte inconsciente que tienen que ver con ese cruce de información del hemisferio derecho con el izquierdo. Así, el hemisferio derecho está más conectado a la realidad sensorial y por consiguiente a la material, mientras que el izquierdo es mucho más conceptual y abstracto. Durante la práctica del mindfulness pasamos del modo explicativo, analítico y conceptual propio del hemisferio izquierdo a uno más basado en la experiencia sensorial derecha y de hecho directa, por tanto más conectado al derecho. El cíngulo anterior y la ínsula, que son, como hemos visto, áreas de asociación en las que confluyen sensaciones corporales, sentimientos y razonamientos, están especialmente activos durante este proceso en el que llevamos la atención a la experiencia corporal. Los efectos que tiene esta activación en el cíngulo anterior y la ínsula son los siguientes. El aumento de las benzodiazepinas, que son la base de medicamentos tan conocidos como el Valium, que se acoplan al receptor del GABA. De ahí el efecto de una parte sedante y por otra relajante muscular que tiene la práctica del mindfulness. O sea, el mindfulness tiene una parte que nos tranquiliza, que nos balancea emocionalmente y por otra relajante muscular también. Ese efecto, aunque también se asocia con las ondas alfa, es sin embargo especialmente notable durante la generación de ondas teta y delta. Un aumento de la serotonina, sobre todo durante el ritmo delta. La serotonina es una hormona de gran importancia para mantener un buen estado de ánimo. Un incremento de la melatonina favorece el sueño y es muy marcado durante también el ritmo alfa. Una reducción de los niveles de cortisol, gran beneficio. Recordemos la extraordinaria importancia de que el cortisol no esté elevado por encima de ciertas cifras. Durante el distrés, que es el estrés que nos hace realmente mella, que nos hace daño, durante el distrés los valores del cortisol se disparan. Esta es una de las razones por que las prácticas han alcanzado tanta relevancia en el entorno médico. Si hiciéramos un relato de lo que va sucediendo en los distintos estados de la práctica meditativa cuando se hace un registro, podríamos resaltar lo siguiente. Fase número 1. Desaparición progresiva de las ondas beta que representan la actividad dispersa de grupos neuronales de bajo nivel de sincronización. El ritmo beta es el característico de la persona que está despierta con los ojos abiertos y que está razonando o resolviendo problemas. Al comenzar la meditación, empiezan a hacerse más presentes las ondas alfa, que representan la actividad de grupos más grandes de neuronas. En esta fase lo más destacado es que hay una significativa relajación muscular que se asocia con una activación del sistema nervioso parasimpático con todos los efectos que ya conocemos y que podemos resumir de la siguiente manera. Conservación de energía, potenciación del equilibrio fisiológico, reparación de los tejidos, funcionamiento adecuado de los órganos, entre los que podemos destacar el sistema cardiovascular y el aparato digestivo. En la fase 2 dice, a medida que la práctica de la meditación se va haciendo más profunda, también va siendo mayor la sincronización con las ondas alfa en ambos hemisferios cerebrales, lo cual es expresión de un mayor grado de comunicación entre ambos. A la vez que van sincronizando grupos más amplios de neuronas, comienzan a aparecer las ondas teta, que son lentas y de gran amplitud. En este nivel empiezan a desplegarse la capacidad creativa que tiene nuestro ser. Este patrón de actividad se pierde en el momento en el que aparecen pensamientos o expectativas de cualquier tipo. En la fase 3 sucede lo siguiente. En esta fase, el patrón predominante es de las ondas teta,
que son la característica del hipocampo y que tiene una extraordinaria importancia en la conversación, conservación y acceso a los recuerdos. La fase de ondas teta se caracteriza por la sanación de heridas emocionales, de las cuales ni siquiera tenemos un recuerdo consciente. Hay cosas que de repente ni siquiera estamos recordando conscientemente. Fase 4. Cuando la meditación alcanza un nivel muy profundo, ahí aparecen las ondas delta, que son difíciles de captar porque pueden quedar enmascaradas por la actividad eléctrica de los músculos del cuello. Imagínate. Se trata de un tipo de onda que se produce cuando grandes grupos neuronales están excepcionalmente sincronizados. Hay investigaciones que dicen que estas ondas nos conectan con el inconsciente colectivo del que tanto hablaba el psiquiatra suizo Carl Jung. Ahí estaría almacenado todo el bagaje cultural de la humanidad. Aunque hablamos de un campo muy complejo y sutil, tal vez entrar en este ritmo pueda generar una experiencia de haber vivido en otras vidas, en otro tiempo y en otro lugar. Para comprender de una manera menos descriptiva y más visual el efecto que tiene esta práctica del mindfulness y su relación con las distintas fases descritas, voy a utilizar de nuevo el océano como una metáfora, aunque esta vez sea de una forma diferente a cuando hablaba de las olas y el mar a la hora de describir el funcionamiento de la mente dualista. Es importante también resaltar que cualquier medición que se haga refleja solamente un aspecto muy parcial de algo que sucede durante la meditación. La meditación es una experiencia mucho más grande y compleja de lo que ninguna tecnología actual puede llegar a medir. Esto lo entenderán muy bien las personas a las que, por ejemplo, les encante la música. No cabe duda de que en el momento en el que estén escuchando una de sus piezas o canciones favoritas, van a producirse cambios químicos en la sangre y también cambios eléctricos en su cerebro que pueden ser medidos con las tecnologías actuales. Sin embargo, la experiencia vital, subjetiva e íntima que se tiene en estos momentos de especial deleite no puede ser descrita únicamente a partir de esas mediciones. Vayamos pues con esta metáfora que de alguna manera, aunque sea muy limitada, nos puede ayudar a entender lo que ocurre durante dicho proceso meditativo. El océano tiene una superficie que con frecuencia está agitada por el viento y la tormenta. Esa representa la mente dualista, tan pronta a alterarse con lo que considera que son provocaciones, ofensas, decepciones, fracasos o simplemente la falta de cumplimiento de nuestras expectativas. Es en los exámenes que habría un ritmo beta muy rápido, propio no solo de la mente pensante, sino de la pensante y la mente estresada. A medida que iniciamos una práctica meditativa, es como si empezáramos a sumergirnos en las profundidades del mar. Es entonces cuando comenzamos a observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones corporales, sin quedar envueltos en ellos. De alguna manera sentimos cómo por encima existen las turbulencias de esa agua que forman olas, pero esas ya no nos arrastran de un lado para otro. El ritmo del cerebro ha cambiado y ahora es predominantemente un ritmo alfa. Si continuamos sumergiéndonos a una profundidad cada vez mayor, iremos pasando de un alfa a un teta y luego a un delta. Nos encontramos ya en los estratos más profundos de la mente, que es donde se acumulan las creencias, los traumas y las heridas emocionales. Sería como si pudiéramos contemplar lo que hay en el fondo del océano, tanto la basura que se ha depositado como los grandes tesoros que encierra ese fondo marino. La gran belleza de la práctica de la meditación es que cuando nos lleva a la raíz más profunda de nuestra mente dualista y observamos cómo se encuentran precisamente ahí el origen de nuestro sufrimiento, algo sorprendente empieza a suceder. Es que este punto donde se da el despertar de la conciencia y se adhiere la lucidez necesaria para contemplar la propia vida desde una perspectiva nueva. Muchas veces necesitamos de todas maneras eso, ¿no? Todos entendemos que una herida infectada no puede curarse. No cabe duda de que si la dejamos en reposo, esta mejorará un poco más que si estamos constantemente tocándola. Sí, además, administramos antibióticos apropiados, conseguiremos, y si además
administramos estos antibióticos apropiados, vamos a conseguir una mayor mejoría e incluso su curación. Sin embargo, hay determinadas heridas, ojo, que tienen en su interior un cuerpo extraño o cierta cantidad de pus que necesitan ser abiertas para sacar dicho cuerpo y eliminar el pus. La mente es como esa herida infectada por ese cuerpo extraño, que no es otra cosa más que nuestro ego con sus apegos y aversiones. Para que sane hay que dejarla en reposo. Eso se consigue calmándola a través de la relajación y manteniendo el foco de la atención. No obstante, para llegar a la raíz del problema, a la raíz de la herida donde se acumula la basura, el cuerpo extraño y el pus, hay que poder profundizar hacia el mismo fondo. Esto se consigue cuando se ha refinado nuestro instrumento de observación, nuestra lente, a base de la práctica para mantener estable la atención en el aquí y el ahora. Básicamente se trata de eso, de poder mantener la atención en el ahora. En el budismo, la práctica para estabilizar la atención y lograr que la mente se aquiete se le denomina samatha. Y a la práctica para explorar la naturaleza de la mente una vez que ésta se ha aquietado se denomina vipassana. Nosotros durante nuestro entrenamiento en mindfulness estamos trabajando ambas. Y acá me voy a detener para buscar mi plumoncito amarillo porque esto sí lo quiero poner. Ya que no sé si ustedes han escuchado, pero esta que es una meditación, el mindfulness es una parte de la meditación vipassana. Y cuando se empieza a escuchar acá en Occidente acerca de la meditación vipassana o vipassana, era una meditación que tomaba 11 días sin hablar una palabra, ¿no? Te ibas a un retiro y por 11 días no hablabas una palabra. ¿Tú te imaginas eso? Yo no me imagino. 11 días sin hablar una palabra, ¡wow! Entonces eso era muy revelador, ¿no? Y haciendo meditación y eso, ¿no? Entonces, te voy a repetir esto ya. En el budismo, la práctica para estabilizar la atención y lograr que la mente se aquiete se denomina samatha. Y a la práctica para explorar la naturaleza de la mente, una vez que ésta se ha aquietado, se denomina vipassana. Nosotros, durante nuestro entrenamiento de mindfulness, estamos trabajando ambas meditaciones. La dificultad para estabilizar la atención y poder así profundizar en la comprensión de uno mismo, que sería el vipassana, deriva de lo que hay que hacer con el hemisferio izquierdo y su mente, para mantener la experiencia del existir, el pienso y luego existo de Sócrates. Lo que va a hacer es no dejar de generar pensamientos para reafirmar el yo o el yo existo. Por eso no ha de extrañarnos la cantidad de ruido mental que se genera durante la práctica meditativa. Es decir, tú estás meditando y te están pasando ahí los pensamientos, ¿no? Todos aquellos que tú dices que son buenos, malos, las cosas que ibas a hacer, las que no ibas a hacer, etcétera, ¿no? Sin embargo, conforme va reduciéndose el impacto de los pensamientos, tiene en nosotros de la práctica meditativa a tener una tendencia de desaparecer el pensamiento. Porque si no hay un pensar, tampoco puede haber o existir un pensante. Entonces, la disolución de ese yo pensante genera una sensación de indefensión. Vamos a ver qué cosa es indefensión, porque no había escuchado indefensión. Indefensión. Suena como indefenso, ¿no es cierto? Así es, indefenso. Situación que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de un derecho o procedimiento. Falta de defensa, situación en la que las personas o cosas están indefensas. Indefensión. Ajá. La disolución del yo genera una sensación de indefensión, dice acá, o sea, estamos indefensos porque uno se encuentra ante la nada, el vacío y el silencio. De ahí la resistencia que oponemos a la práctica meditativa. Pero si uno se fía del proceso y en lugar de intentar controlarlo se deja llevar, se deja sumergir hacia el fondo de ese mar del que estábamos hablando, entonces puede entrar en contacto con lo que está más allá del yo y que es ese ser. Nuestro maestro interior, el mejor ingeniero del mundo,
el que es capaz de no solo transformar y sanar el yo con tanta frecuencia herido, sino también de mostrarnos todo lo nuevo de un mundo de posibilidad que está más allá de las fronteras del yo. La calma y la serenidad llevan al silencio y a una comprensión más profunda del sentido de la vida. El yo es un puño cerrado que cuando se abre para dar y recibir, deja de existir como tal. Si el puño cerrado simboliza nuestro cierre y nuestra resistencia a la vida, la mano abierta representa el encuentro con la vida misma. El mindfulness no solo nos ayuda a sanar los cuerpos, sino también sana a las almas. Al final, y como ya he comentado, todo forma parte de una única realidad cuyos componentes se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Y es así como hemos terminado el capítulo 11 del libro Mindfulness. Tómate un respiro, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad. Ayer decíamos en medio del terremoto, en medio de la situación desafiante, etc. Entonces voy a poner acá, ¿sabes qué nos toca mañana? Después del capítulo 11 nos toca instrucciones para la práctica del mindfulness, aprender a ir más allá de la propia identidad. Así que hemos pasado a esta parte importantísima del libro. Dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Fíjate que a veces uno dice, ¿no? Se ve afectado por diferentes personas, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, la otra persona tiene que cambiar. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros somos los que queremos, solicitamos o nos conviene un cambio, somos los que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. No tenemos que intentar siquiera pensar que el otro tiene que cambiar para que podamos ser felices, para que podamos estar mejores, para que podamos soltar ciertos traumas, para que podamos... No, esa no es la técnica. La técnica es, tú quieres que algo cambie, empieza a hacer el cambio tú, ¿no? Eso en todo sentido. Si quieres que el mundo cambie, algo tenemos que hacer para que eso cambie, ¿no? Si quieres que no haya tanta violencia, entonces tú tienes que ser amable. Si quieres que la gente sea generosa, entonces tienes que poner el ejemplo tú. Si tú quieres que te hablen bien, entonces tendrás que hablar mejor. Si tú quieres que te traten bien, entonces ¿cómo estás tratando a las personas? Y esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que nos tenemos que grabar en la mente, ¿no? Todas aquellas cosas que tú quieras del exterior, tienes que cultivarlas en el interior. Estas reuniones de lectura, por ejemplo, ¿no? Son porque, de hecho, cuando llega este libro a mis manos, yo estoy ahorita estudiando una maestría en psicología holística, donde también hay todo un tema de desarrollo con el tema del mindfulness, terapia alternativa, holística, que nos habla de cómo entrenar la mente a estar en el tiempo presente. Ahora, este libro nos habla más que eso, ¿no? Nos lleva a las coyunturas, a conocer los términos médicos acerca de todo lo que es neurología, ¿no? Neurociencia, y también otros detalles, ¿no? Detalles psicológicos, detalles de biodecodificación, detalles en donde nos empiezan a enseñar por qué es que nosotros pasamos lo que pasamos, sentimos como sentimos, ¿no? Al nosotros comprender, podemos aplicar la terapia alternativa que representa este mindfulness, que no pasa de una práctica, o sea, es una práctica simple y sencilla, pero tiene una connotación que es la más difícil, que es poder mantenerla en el tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, vamos a leer este libro capítulo a capítulo y vamos 11 días. Hoy día es el día 11 y estamos todos los días a esta hora alrededor de las 10 conectando para leer poquito a poquito con ustedes, compartiendo esta lectura, ¿no? Por eso a veces hay términos que yo también voy pensando, ¿no? O sea, los voy leyendo y voy diciendo, pucha, pero acá, que es como que, ¿de qué me hablas? No entiendo lo que me dices, ¿no? O sea, yo misma, ¿no? Con los términos acá científicos. Entonces estoy acá al frente de la computadora y por eso es que cuando hay alguna palabrita que llama la atención, alguna cosa que no sabemos realmente, podemos o marcarlo con un plumoncito amarillo, que yo siempre te recomiendo, si te gusta leer, ¿no? Y lo que te gusta leer implica una investigación, entonces ten tu plumoncito amarillo para que puedas poner resaltadas todas las partes importantes del libro. Así, luego, cuando heredes el libro,
De hecho, algunas personas dicen, no, se malogran los libros cuando tú marcas los libros, pero en realidad uno va destacando ciertas cosas que no son útiles, ¿no? Que pueden servir para materiales, que pueden servir para la vida misma, que pueden servir para mejorar ciertas cosas, que es la razón por la cual se ha escrito este libro, ¿no? Así es. Muy bien, entonces voy a sacar palabras mágicas, ¿ya? Ya que estamos en esto de mindfulness, déjame decirte, el día de mañana vamos a estar meditando un poquito en la mañana. Más o menos la cantidad de tiempo es mínimo 10 minutos, entonces tú pones tu celular con 10 minutos y haces tu meditación. Puedes poner música, puedes poner incienso, puedes ponerte... Lo más importante no es eso, lo más importante es que puedas tú tener una posición, una postura que sea adecuada para que pueda fluir todo lo que es la energía de tu oxigenación en primera instancia, ¿no? Hemos leído cómo en este capítulo 11 nos está hablando acerca de esas dos vertientes de nuestros hemisferios derecho e izquierdo y cómo se comunican a la vez, ¿no? Cómo se cruzan y cómo se comunican a la vez. Y cómo estas dos pueden estar interconectando con un adecuado ejercicio del presente, meditativo, con una práctica contemplativa. Podemos empezar a regularnos para que todas esas cosas subconscientes, que a veces son herramientas valiosas, se puedan, las que están obstaculizadas o bloqueadas, desbloquear, y las que tenemos potenciales se puedan abrir para que nos puedan sumar más a lo que es nuestras mejores decisiones o nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a sacar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mi estimado Víctor Landa. Con Víctor estamos viendo en todas estas noches un poquito de todo lo que es gestión del riesgo de desastre, ¿no es cierto? Así es. Entonces vamos a sacar una palabrita, y ahí voy a sacar una palabrita para darte algún mensajito importante. Y tú puedes decir también, quiero una palabrita, y yo te voy a sacar una palabrita. Ya, entonces vamos a ver. Esta primera sale por todos nosotros. Y vamos a ver. Ok, pasado. Dicen, lo pasado está pisado, ¿no? ¿Cuántas personas se adhieren al pasado? Puede ser con dolor, puede ser con alegría. Cuando es con alegría no hay ningún problema, porque nosotros recordamos el pasado gratamente y ahí salen las conexiones, las relaciones interpersonales, se mejoran muchas cosas. Aparte, cuando uno piensa en el pasado, uno puede saber qué cosa es lo que no tiene que hacer o recoger la experiencia, ¿no? No importa si la situación fue algo que otras personas dirían, ay, qué piña, te pasó eso. Si tú sabes realmente recoger la experiencia, entonces eso va a haber valido la pena y es muy probable que sea parte del propósito de tu vida. Aprendemos lo que vamos pasando en la vida, ¿no? Estamos entendiendo lo que es la relación del pasado con nuestro propósito de vida. Entonces voy a sacar la siguiente. ¿Alguien me quiere ayudar a concentrarse conmigo para que la palabra salga así precisa y preciosa? Yo voy a esperar a que ustedes me digan yo. Y si quieres puedes apuntar ahí un número favorito del 0 al 100 y 3 colores también. Vamos a jugar con los colores y con los números y las palabras. Hola Grecia, hola Inocencio, hola Jan, hola Yeka, hola User. Muy bien, siguiente palabra entonces. Hola, Milano Bienes Raíces, yupi. Vamos a ver qué palabra nos ha salido acá. Huesos, las estructuras, los huesos. Los huesos. ¿Cómo es que mindfulness, porque estamos hablando un poco de mindfulness, ¿no? Y además también podemos hablar de cualquier otra cosa que represente los huesos. ¿Qué pasa? Que cuando uno interpreta una sola palabra, te pueden venir un montón de significados. Si decimos huesos, ¿tú qué parte del cuerpo puedes pensar? Puedes pensar en un esqueleto, puedes pensar en las rodillas, puedes pensar que los huesos están relacionados, para la gente que sabe de astrología, con todo lo que es el signo de Capricornio, con su regente Saturno, que Saturno actualmente está listo para pasar al signo de Aries, ¿no? Y que esto va a representar también una meditación acerca de lo que son las acciones, ¿no? ¿Cómo es que estamos actuando en el día a día?
Vamos a ver dónde está este planeta que representa los huesos, que es Saturno. Actualmente Saturno, como dijimos, está listo, ya está dentro de Aries, está dentro de Aries. Entonces ya ahorita estamos midiendo todo lo que son las acciones. Lo más importante son las acciones. Pero te voy a decir lo de las acciones. Los huesos son la estructura de nuestro cuerpo. Los huesos son las estructuras. Hay estructuras que marcan una normativa, una ley, y hay estructuras que nosotros mismos disponemos. Por ejemplo, en tu habitación, ¿no? ¿Cómo son las estructuras? En gestión de riesgo de desastres hay que fijarnos en las estructuras físicas del entorno para que nosotros podamos elegir un sitio recontra seguro si es que no podemos salir de nuestras viviendas. Las columnas más seguras, en los edificios alrededor de los sensores, ¿no? Y en todo caso, todo lo que es la preparación, y ahí me estoy acordando también del doctor Julio Segura, que nos puede venir a comentar cómo prepararnos ante una contingencia en nuestros huesos, ¿no? ¿Qué pasa si hay terremoto y entonces me caigo y me rompo un hueso? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo me voy a cuidar en esos momentos? Hay que pensar en todo. Acuérdate siempre, por favor, que todos somos primera respuesta y somos primera respuesta en, eh, en el momento que suceda algo, en emergencia, en un desastre, en un terremoto, en un fenómeno natural o en una situación antrópica, que significa que los seres humanos también hacemos algún desorden por ahí y puede haber una situación de emergencia, o que sea no intencionada, como un accidente y que pueda a causar una explosión o algo por el estilo, ¿no? Para esas cosas también nosotros deberíamos de tener estructuras que nos prevengan acerca de cómo estar preparados para poder atendernos y atender a los demás. Los huesos son la representación de los esquemas, de las repisas de tu casa, ¿no? ¿Cuáles son? Asegura las repisas de tu casa también, fortalece los cimientos de tu casa. Empieza a fijarte cuáles son las áreas seguras. Entonces, dice pasado, dice huesos, vamos a ver. Y esta última palabra, charán, ecología, ecología. Quiero buscar acá exactamente el significado de ecología, ¿ya? Eco y logía. Ecología. Pero vamos a ponerle que nos diga etimológicamente. Primero significado. Ajá. Ecología. Para los que no saben, ¿no? Para los que queremos reforzar lo que sabemos. Ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Ecología, medio ambiente. Ajá. Ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con su entorno. Eco viene de oikos, que significa casa, y logia viene estudio de o ciencia. O sea, ciencia del estudio de lo doméstico, de la casa o del gran hábitat natural. Ahora vamos a ver etimológicamente. Etimológicamente, la palabra ecología, sí, pues acabamos de decir, ¿no? Estudio o ciencia de las cosas domésticas. El estudio de nuestra casa, de nuestro ambiente, donde uno puede tener la correcta administración de los recursos y también de la interacción con los seres vivos. ¿Qué procesos ecológicos podemos estar haciendo ahora? ¿Cómo es que vamos a reciclar y por qué sería bueno que reciclemos? Podemos separar la basura en orgánicos e inorgánicos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos relacionarnos con la Pachamama, con la Madre Tierra, si vamos pues a hacer grounding, o sea, quitarnos las medias y caminar sobre la tierra pata al suelo para recoger la energía del planeta, porque se dice que nosotros estamos siempre con zapatos de goma, no estamos en contacto con la tierra directamente, ¿no? Y que eso es bastante saludable. ¿Y por qué no? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno,
Ahora, pasemos a los números. Y si tú me estás escuchando ahí, a ver, vamos a ver, interpretación. 3 colores y un número del 0 al 100. Ujú. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola User. Hola Edgar. Hola Isil Jenny. Muy bien. Entonces cerramos. Cerramos acá con la palabra distancia. Distancia. Y procura, con esta palabra, ¿no? Con esta palabra me hace recordar, ya que hemos estado hablando de gestión del riesgo de desastres, a tomar distancia. O sea, ¿cuándo es que vamos a salir de la casa? ¿Después del sismo o antes del sismo? Si es que estás en pisos elevados, es mejor quedarse en las estructuras más importantes. Luego, inmediatamente salir. Recuerda que vienen réplicas luego. Si nos habla de distancia, tienes que medir la distancia antes de que suceda el sismo, tienes que medir la distancia que hay entre los árboles que puedan caerse, entre los cables o los postes o adentro de tu casa también, ¿no? ¿Qué distancia hay entre tu habitación y la puerta de salida? ¿Cuánto tiempo hay? No solamente qué longitud, sino cuánto tiempo haces de la habitación o del fondo de tu casa hacia la puerta de salida. ¿Cuánto tiempo te demoras en abrir las puertas? ¿No? Para que puedas hacer una evacuación que sea importante, ¿no? Una evacuación que sea efectiva, perdón, efectiva. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, bueno, no te olvides, nos ha tocado la palabra pasado, ecología y distancia. Por favor, no nos olvidemos de lo que acaba de pasar, ¿no? Acabamos de tener un sismo de 6 y pico. Se supone, por lo que decían, que vamos a seguir teniendo sismos. Entonces tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, tenemos que ser solidarios. Ser solidarios es recontra importante, porque somos primera respuesta, porque nos vamos a tener que ayudar los unos a los otros, si es que pasa alguna cosa así. Porque la ayuda que vamos a poder no solo recibir, sino brindar va a ser algo bastante exigente para las emociones. Porque es fácil hablar desde un momento de equilibrio, de silencio o de espacio, pero es difícil cuando lo hacemos en el momento en el que no lo esperábamos y de pronto nos vemos en una situación crítica. Entonces pongámonos a pensar un poquito de eso, para que podamos rescatar las experiencias pasadas, para que podamos generar una relación entre los seres vivos, porque también están las mascotas y también están las plantas y también están los árboles, ¿no? Para que nosotros podamos realmente saber cuál es nuestra distancia. O de repente estamos muy distanciados de temas que son especialmente relevantes, ¿no? Como la prevención, como la conciencia solidaria en la donación de sangre y plaquetas, como la conciencia solidaria también, por supuesto, en la participación en una eventual crisis, ¿no? Sí, pues. Muy bien, entonces desde aquí les envío miles de estrellitas y bendiciones para ti y para los tuyos que caigan en tu mente, en tu corazón, también en tu casa, tu hogar y tu familia. Muchísimas gracias por estar, por existir, por haberme acompañado en esta lectura, en este capítulo 11. El día de mañana, alrededor de las 10, empezamos también con el próximo capítulo de este libro que se llama Tómate un respiro, del doctor Mario Alonso Puig. Y esta vez nos corresponde ya entrar a la práctica directa con el mindfulness. Así que eso va a estar súper interesante. Bueno, yo estoy leyendo con mucha paciencia el libro todos los días con ustedes. Espero que te guste, espero que te sirva sobre todo. Trata de meditar, trata de darte 10 minutos para poder hacer un ejercicio, una práctica, un entrenamiento meditativo, un entrenamiento contemplativo. Deja de juzgar tus propios pensamientos, que esos 10 minutos sean un presente total, que no te pueda angustiar, porque no existe pasado y no existe futuro. Son esos 10 minutos que se van a quedar en tu propio presente, ¿no? Son un regalo que tú mismo te has hecho y que te vas a hacer. Pero
Cuando ya esto empieza a volverse habitual, cuando ya lo empezamos a hacer durante varios días, se dice que 21, entonces nos hacemos de una herramienta que nos empieza a sanar en todo sentido. Deseo lo mejor para ti, deseo lo mejor para los tuyos. Gracias a todos por estar y también por existir. Buenas noches.